a tener un conducto que, dependiendo del género, si es hombre o mujer, va a ser más o menos largo, y el cual va a desembocar en un orificio, el cual se llama meta urinaria. Esta estructura tubular se llamará uretra. ¿Okay? Aquí aparte, pues nos está señalando un poquito de la vascularización de estos riñones, pues obviamente tendrá una vena y una arteria renal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que esta circulación sanguínea va a penetrar en los riñones para poder, a su vez, irse ramificando en vasos cada vez más pequeños hasta llegar a ser vasos capilares. Acuérdense que la estructura de un capilar, la pared de un capilar sanguíneo, es del grueso de una célula. Y esto es para que se permita la difusión de algunos elementos a través de la pared. Entonces, estos capilares, al llegar al glomérulo, permitirá la filtración de las sustancias que deben de excretarse y de las que tienen que reabsorberse nuevamente al torrente circulatorio. Por eso es que hay una circulación entrante y una circulación saliente del riñón. ¿Ok? Y como les dije, pues las estructuras del aparato reproductor femenino, el útero, un ovario y, repito, las estructuras de la circulación propia tanto de la región abdominal como del riñón. Si nosotros queremos hacer un resumen de esas estructuras, bueno, pues en este cuadro, que acuérdense que todos estos cuadros se los comparto yo por medio del material didáctico que les subo a Classroom, ¿sí? Tenemos nosotros la estructura anatómica, pueden ser los riñones, los ureteros, la vejiga y la uretra. La localización anatómica, la descripción del órgano o aparato y la función que se tiene. Entonces vemos que los riñones, ¿sí? Su función principal es regular la volemia. La volemia es el volumen total de sangre que hay en un individuo. No es el volumen total de agua. Hemia proviene de hemos, sangre, ¿sí? Y pues de volumen. Entonces la volemia es todo el volumen sanguíneo que tiene un organismo adulto en el cuerpo. ¿Ok? ¿De cuánto es? En un adulto promedio latinoamericano es de 5 litros. ¿Ok? Entonces, una de las funciones de los riñones es regular esa cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los riñones también regulan el equilibrio hídrico, es decir, la cantidad de agua que se tiene en todo el organismo. Vamos a acordarnos que en el organismo hay dos compartimientos importantes donde se almacena el agua. Uno es el líquido intracelular, es decir, todo el agua que se almacena dentro de las células de todos nuestros tejidos, este es uno de los dos compartimentos. El segundo, el líquido extracelular, todo el agua, el líquido intersticial que rodea nuestras células y que a su vez rodea muchos de nuestros órganos como amortiguación y como parte de el mecanismo de traslado de sustancias, que será el líquido extracelular. Entonces tenemos estos dos compartimientos, el y el LEC. Dentro del espacio extracelular, yo tengo otros tipos de espacios más específicos, como es el espacio intravascular. Bueno, la volemia es parte del líquido intravascular. Por lo tanto, si yo tengo una buena función renal, voy a poder desechar el exceso de agua que tenga mi organismo que no necesito para su función normal y voy a retener el agua que sí se requiera. Va a haber dos mecanismos de equilibrio hídrico a nivel de pérdidas y de ganancias. Uno es la ingesta. La ingesta se lleva a cabo por medio de, pues obviamente, el tomar líquidos, el tomar agua y otros líquidos, agua, café, refresco, jugo, lo que quieras, ¿sí? Vas a ingerirlo. Y va a pasar por el tubo digestivo y se va a absorber hacia el torrente circulatorio. De aquí va a distribuirse a donde se necesite esa agua y la que sobre o la que no se necesite va a ser desechada por orina, ¿de acuerdo? Entonces, se ingiere por el tubo digestivo, se excreta por el aparato urinario. Pero, por favor, procuren llegar a tiempo antes de que empecemos la clase. Empecé mi clase más allá de las 11:15. Entonces, si llegan más tarde, me interrumpen mi clase, por favor. Y pierdo mucho tiempo. Entonces, por favor, Suárez Diego, dile a tu compañera que llegue temprano. Por favor, no me vuelvan a interrumpir en la explicación. De nada. Sí, maestro, gracias. Entonces les decía que si yo tengo este equilibrio, sí significa que mis riñones funcionan adecuadamente. ¿Qué pasa cuando este equilibrio se rompe?
viene el llamado edema. El edema coloquialmente lo conocemos como inflamación, ¿sí? O como hinchazón. Sin embargo, la inflamación y la hinchazón son mecanismos muy diferentes. La inflamación viene dado por un mecanismo inmunológico de liberación de sustancias que van a provocar la acumulación de líquido en algunos tejidos. La hinchazón como tal, pues es ese acúmulo de líquidos que muchas personas tienen. Por ejemplo, en el caso de pacientitos que tienen mal el riñón, que tienen insuficiencia renal o que tienen insuficiencia hepática, van a tener una falta de algunos elementos que mantienen el equilibrio osmótico dentro de mi organismo. Si ustedes recuerdan, y en varias materias se los deben de haber mencionado, la ósmosis es el mecanismo por el cual hay el intercambio de agua y otros elementos a través de una membrana semipermeable a favor de un gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo una cierta concentración de elementos en una de los dos lados de la membrana semipermeable, que en este caso es la membrana celular, ¿sí? La membrana celular, la pared en las plantas. Entonces, en este caso, de la membrana celular se podrá pasar o no la cantidad de agua que se necesite, ¿de acuerdo? A través de la ósmosis. Si yo pierdo en un momento dado electrolitos o pierdo proteínas en mi torrente circulatorio, voy a perder elementos que van a ayudar a mantener el agua en el tejido que yo necesite. Y entonces el agua, en vez de estar en el espacio intersticial o en el espacio intravascular, va a tender a acumularse en ciertos tejidos, en ciertas regiones, y van a producir esa hinchazón que científicamente y desde el punto de vista clínico se llama el edema. Si nosotros tenemos una gran falla renal o una gran falla hepática, vamos a tener un edema generalizado, un edema en todo nuestro cuerpo. Este se llamará anasarca, ¿de acuerdo? Entonces la función de los riñones es mucho, muy importante. También ayuda a mantener la tensión arterial a través de un sistema de hormonas que son mensajeros químicos producidas por el mismo riñón, va a permitir que mis venas y mis arterias tengan una tensión idónea, que ni sea ni muy floja ni muy rígida para mantener la presión arterial que yo requiero. No más allá de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, o en el caso de una mujer de 110 sobre 70. Esa es la presión arterial que debe de mantenerse y el riñón ayuda. La otra, a producir vitamina D para fijar el calcio en los huesos y endurecerlos. Y otra muy importante es la producción de eritropoyetina, que es la hormona que ayuda a que se multipliquen los glóbulos rojos para poder tener yo un hematocrito adecuado. ¿Por qué? Porque el hematocrito no es otra cosa más que el porciento de eritrocitos en sangre circundante y estos eritrocitos son los que van a transportar los gases del exterior hacia el interior y viceversa, es decir, el CO2 y el oxígeno. Entonces, como ven, el riñón no nada más produce orina. El riñón tiene otras funciones muy importantes en el metabolismo completo, ¿de acuerdo? Los uréteres, pues esto es más sencillo, pues conducen la orina producida por el riñón hacia la vejiga. La vejiga es el órgano que temporalmente acumula esa orina y la uretra es el conducto por el cual vamos a vaciar esa vejiga hacia el exterior en el acto conocido como micción. Entonces, el acto de excretar la orina de la vejiga hacia el exterior a través de la uretra y el medio urinario se llama micción, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos hablar de el volumen de una micción, ahorita vamos a ver cuáles son los valores de referencia, pero es importante que ustedes empiecen a manejar los términos científicos, ¿de acuerdo? Entonces, acentuando un poquito lo de la terminología, ya por favor, en el laboratorio no utilicen términos como pipí u otros términos coloquiales con respecto a la orina. Es orina y nada más. Ese es su nombre correcto. ¿Ok? Bueno, funciones del aparato urinario. Vamos a ver. ¿Cuáles son estas funciones? Se resumen, tiene muchas, podemos enlistar hasta 10, pero varias de ellas las podemos agrupar en un conjunto para construir esta clasificación de solo 4. Entonces, por ejemplo, en el número 1, otra vez regulan el volumen o la volemia. Ayudan a regular el pH. ¿Por qué? Porque dependiendo de los elementos que se contengan en la sangre,
nosotros tendremos un pH. El pH sanguíneo es muy estrecho. El rango del pH normal de nuestro cuerpo que nos permita funcionar adecuadamente es de 7.35 a 7.45, es decir, 10 décimas de unidad del pH. Y como es de 7.35 a 7.45 es ligeramente alcalino, porque acuérdense que de 6.9 hacia el 0 es ácido y del 7.1 hacia el 14 es alcalino. Y yo tengo que mantener mi pH ligeramente alcalino en un rango de 7.35 a 7.45. ¿Por qué? Porque si ese pH empieza a bajar o a subir, si baja me produce una acidosis metabólica y si sube produce una alcalosis metabólica. De hecho, si baja más allá de 7.18, más abajo de 7.18, es incompatible con la vida. Es un pH sanguíneo demasiado ácido para que un ser humano viva normalmente. Y hacia arriba, si sube de 7.68, entonces es un pH demasiado incompatible, demasiado alcalino y también es incompatible con la vida. Entonces fíjense qué margen tan pequeño. De 7.18 a 7.68 tengo que moverme. Más abajo el paciente va a fallecer, más arriba el paciente va a fallecer. ¿De acuerdo? Y bueno, también vuelven a repetir las funciones de cada uno de los aparatos que conforman el aparato urinario. Posteriormente, pues vamos a ver que de esos dos riñones que tenemos, su estructura macroscópica va a constar de una corteza y de una médula. Hagan de cuenta que es como una fruta y por eso les decía que es una víscera maciza, no es una víscera hueca como el intestino o como el estómago, al igual que el vaso y el hígado son vísceras huecas. ¿Cuál es el pero de una víscera hueca? Perdón, de una víscera maciza, que son muy susceptibles a los golpes. Cuando estos órganos reciben un golpe, son muy friables, es decir, son muy delicados, son muy endebles y pueden romperse fácilmente. Afortunadamente, en el caso del riñón, va a contar con una cápsula renal, con una capa de tejido fibroso que va a envolverlo completamente. Y de hecho, esta cápsula renal está altamente inervada, es decir, tiene muchos nervios. Por eso, por lo que cuando se golpea el riñón o se llega a lastimar, lo que duele realmente es la cápsula renal y es un dolor muy intenso, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta zona color, pues mamey, ¿sí? Esta zona color rosita claro, ¿sí? Será la corteza renal. Acuérdense que como en un árbol, la corteza es la parte más externa, ¿de acuerdo? Y la médula renal serán estas estructuras un poquito más oscuras. La corteza llega a meterse, ¿sí? Llega a imaginarse un poquito dentro de la médula para formar los llamados pilares, ¿sí? Pilares renales. Y la parte de la médula renal que forma estas estructuras triangulares se le llamará pirámide renal, ¿de acuerdo? Entonces, estas estructuras no están formadas por otra cosa más que por los conductos excretores de las nefronas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso por lo que aquí ustedes ven una nefrona, los voy a aumentar un poquito más. Aquí ven ustedes una nefrona, y estas asas, estos conductos de la nefrona, es lo que van a estar llenando todo lo que son las pirámides de riñón, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a ver bien las estructuras de la nefrona en una amplificación. Ahorita estamos viendo la estructura renal, ¿de acuerdo? Entonces tengo nuevamente mi corteza, mi médula, formando mis pirámides renales, las columnas renales y la columna, perdón, la pirámide, su base va a estar orientada hacia el exterior y su ápice va a estar orientado hacia el interior. ¿Por qué? Porque todos estos túbulos colectores van a desencadenar en lo que se llaman papilas renales, ¿sí? Y estas papilas renales a su vez van a formar los cálices menores, después una serie de estos conjuntos de cálices van a formar los cálices mayores para posteriormente formar el uréter. Esto es el mecanismo de recolección de orina de que produce mi riñón, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo un conjunto completo de corteza renal con médula, pirámide, pelvis y cáliz, voy a llamarlo un lóbulo renal, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se acuerdan, les dije que había una
entrada de sangre y una salida de sangre tanto arterial como renal. Entonces tendremos arterias aferentes, que son las arterias que entran, y arterias eferentes, que son las arterias que salen. De la misma manera hay venas aferentes y venas eferentes, ¿de acuerdo? Entonces, esto precisamente, este mecanismo es el que lleva sangre capilar a todas las nefronas filtran el agua necesaria y la sangre que ya fue filtrada regresa por estas venas renales. ¿Okay? Entonces, esa es la estructura macroscópica de los riñones. La parte, el hundimiento del riñón por donde sale la pelvis renal y posteriormente el uretero y entran las arterias y las venas, se llama ilio renal. Este es el ilio. Y bueno, sobra decir que el riñón tiene forma de bichuela o de frijol, pero mide aproximadamente 12 centímetros de alto, 8 centímetros de profundidad y 4 centímetros de ancho. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tamaño normal de un riñón. Tiene que estar libre de cualquier estructura interna que pudiera disminuir el espacio de las nefronas funcionales. Por ejemplo, no debe de haber piedras, los llamados cálculos renales, no debe de haber quistes, hay una enfermedad que se llama poliquistosis renal, que forma quistes en todo este espacio funcional y lo disminuye, por lo tanto, ocasionará una insuficiencia de la función renal. Se le llama esto insuficiencia renal, la cual puede ser crónica o puede ser aguda. Aquí ya vemos también parte de la circulación, como les decía, nosotros vamos a partir de una arteria demasiado grande, esta arteria renal, y va a irse ramificando y va a irse disminuyendo de calibre hasta que llegue a ser una arteriola eferente. Esta ya es la que va a estar entrando al glomérulo y posteriormente va a formar los capilares perilobulares. El lobulillo renal es este, ¿sí? Y de ahí va a empezar a agrandarse nuevamente para formar las venas renales. De ser capilares venosos, van a ir incrementando de calibre para llegar a otra vez a formar una vena de cada calibre, que es la vena renal, ¿de acuerdo? Y bueno, por eso por lo que les puse este esquema aquí, para que ustedes puedan ver cómo toda la irrigación renal, ¿sí? Va a llegar simplemente a los glomérulos de la nefrona para poder filtrar toda la sangre que entra. Entonces, en pocas palabras, el riñón es un gran filtro, ¿de acuerdo? Es una estructura que va a funcionar como glándula excresor y realmente es un gran filtro de la sangre para poder regresar a esta misma los elementos nutrientes que no deban ser desechados y en la producción de orina liberar todos los nutrientes del catabolismo, perdón, todos los elementos del catabolismo que si se almacenaran en mi sangre serían tóxicos. Esta es ya la nefrona como tal. Entonces, la unidad anatomofuncional del aparato urinario es la nefrona. Esta definición se pregunta mucho en los exámenes, yo la pregunto en mis exámenes y seguramente la maestra Tania lo preguntará. Entonces, repito, la unidad anatomofuncional del aparato urinario es la nefrona. Aquí el doctor hace un corte del esquema que pone en chiquito el riñón y hace un acercamiento de esta estructura finita amarilla que hay aquí. ¿Sí? Esta es la nefrona. Te está indicando con esta flecha que te hace un close-up, ¿sí? Te hace un acercamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ve cómo esta circulación que empezamos a ver aquí, todos estos tubos rojos y azules que empiezan a hacerse de pequeño calibre hasta llegar a conectarse con la nefrona, aquí ya se ve pues el capilar como tal. Todo esto es la red capilar que va a estar rodeando a la nefrona desde el glomérulo, el asa descendente, la rama descendente desde el asa de Henle, la rama ascendente hasta llegar al túbulo colector, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde se ven las estructuras que forman el filtro como tal. Esta cápsula de Bowman, esta estructura como en forma de C, es la cápsula de Bowman. Aquí es donde va a estar el epitelio o las células que van a filtrar realmente la sangre. Si ustedes se fijan, la sangre entra a través de estas arterias y va a circular la sangre de manera que todos los elementos moleculares, esas biomoléculas que necesitamos mucho, proteínas o glucosa o carbohidratos o grasas o vitaminas o elementos traza, lo que sea que se requiera para la nutrición, van a absorberse aquí y van a volver a entrar al torrente sanguíneo.
Lo que son productos de desecho, como urea, ácido úrico, creatinina, etcétera, etcétera, van a pasar a través de la cápsula de Bowman junto con una cantidad determinada de líquido y van a empezar a concentrarse para empezar a recorrer estos, estos túbulos contorneados proximales y llegar hacia las ramas descendentes de las de Henle. Todavía en estas ramas, si hay agua que se requiera reabsorber y que no se requiere eliminar porque ya se detectó que no hay exceso, entonces aquí todavía se va a reabsorber un poco de agua. Y por ejemplo, en el caso de los medicamentos, aquí también se van a reabsorber un poco de medicamentos. Es por eso que los medicamentos conocidos como diuréticos, que no son otra cosa que medicamentos que promueven la liberación de orina, es decir, la producción exagerada y el desecho, van a ser absorbidos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya pasó por el asa de Henle y por la rama ascendente, pasa por el túbulo contorneado distal, que es una serie de células que van a fijar a mi corpúsculo para que no se mueva de aquí, para que no se lastime, para que no se lesione, para que no se destruya, y van a formar la orina y la van a mandar al túbulo colector, ¿de acuerdo? Y ya aquí, la serie de túbulos colectores, desde los cálices menores a los cálices mayores, posteriormente van a ser eliminados como, como orina a través de este ureter. ¿Ok? Entonces, esta es la nefrona. Y este es un acercamiento a lo que es esta estructura en C, que es la cápsula de Bowman. Entonces, este es el corpúsculo renal que va a estar precisamente formado por la cápsula de Bowman, ¿sí? Con sus epitelios. Todo esto es donde precisamente se va a filtrar el agua y los elementos nutricios, ¿de acuerdo? Entonces, ven cómo tenemos nuestra arteriola aferente, que es la que entra, empieza a tener una serie de contorneado, y este contorneo es el que va a permitir aumentar la superficie de absorción de esos elementos o de esa agua, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que se lesiona, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de glucosa en sangre. En el caso de los diabéticos, la glucosa es una molécula muy grande que cuando llega aquí a estos arteriolas eferentes al glomérulo, empiezan a destruir a la pared de las arteriolas y entonces dejan inutilizado a este corpúsculo, a esta cápsula de Bowman, para poder filtrar más elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que se dice que la glucosa en exceso en la sangre es nefrotóxica. De la misma manera, si yo tengo una elevación de la presión arterial, la presión es tanta que revienta estos capilares arteriales y también destruye a la nefrona. Entonces, las dos grandes enfermedades crónicas generativas de México, que son la diabetes y la hipertensión, van a destruir a la nefrona y van a disminuir la función renal, provocando una insuficiencia renal. Es por eso que mucho diabético lamentablemente fallece por daño al riñón. ¿Pero por qué fallece? Pues porque en vez de cuidar lo que ingiere de carbohidratos y tener su medicación, no toma medicación, no está controlado, consume un montón de carbohidratos y consume alcohol. Y toda esta combinación hace que precisamente toda esa glucosa se acumule aquí, se destruya este glomérulo y este corpúsculo, ¿de acuerdo? Entonces, este es en sí, este es el mecanismo del filtro de las sustancias y del agua a través del paso de la sangre para poder formar la orina. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Para producir la orina, primero hay un primer paso que es la filtración glomerular, que es lo que les contaba, es cómo es que va a estarse filtrando la sangre a través de aquí, en el glomérulo, para poder sacar un poco de agua, que se convertirá en orina finalmente, y de los elementos que necesitan desecharse, ¿de acuerdo? Después, la reabsorción tubular. En los túbulos, ¿sí? Aquí en estos túbulos, voy a reabsorber lo que por alguna cuestión se filtró en la cápsula de Bowman y no debía de haberse filtrado, elementos muy pequeños se van a reabsorber junto con un poco de agua si es necesario, o aquí es donde se va a liberar más agua si es necesario desecharla, ¿de acuerdo? Y entonces eso será la reabsorción tubular. Y la secreción tubular es la que se va a llevar a cabo ya por último aquí en el túbulo colector, que va a ser ya todo el líquido de agua filtrado con lo que se tiene que quedar en el organismo y conteniendo lo que se tiene que excusar, es lo que va a empezar ya a vertirse hacia el túbulo colector para que finalmente baje por el uréter hacia la vejiga y se almacene como orina, ¿de acuerdo? Entonces esas son las tres partes de la producción de orina: la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Esto estudienlo por favor porque esto se pregunta en el examen. Ahora bien, de estas sustancias que se reabsorben y que se desechan, pues hay sustancias que deben de estar generalmente en la orina y otras que no.
Entonces, por ejemplo, por eso dice aquí sustancias filtradas, reabsorbidas y excretadas, ¿de acuerdo? Entonces, en la orina excretada por día por cada 24 horas, pues más o menos de filtrado glomerular son 180 litros. Imagínate, tus riñones al día filtran 180 litros de sangre para producir aproximadamente, si eres hombre, de 1500 a 1800 mililitros de orina por día, y si eres mujer, de 1300 a 1500 mililitros de orina por día, ¿de acuerdo? Esto que maneja aquí 178 y 179 es lo que pasa por el riñón, ¿eh? No vayas a pensar que tu riñón produce 178 litros de orina y eso es lo que vas a excretar. No, aquí te lo dice bien, de 1 a 2 litros. Dependiendo también pues, de la región donde estés, si estás en las regiones europeas altas donde hay mucha población caucásica o en Estados Unidos o en regiones donde sus, este, su población es muy grande, pues obviamente que tendrán unas vejigas más grandes, riñones más grandes, y excretarán un poquito más. Los valores que yo les estoy refiriendo, que espero los están apuntando porque son los valores que manejamos, son los de la población latinoamericana, ¿de acuerdo? Y así nosotros podemos tener un poco de proteína en sangre, perdón, en orina, pero no mucha, dado que la proteína es un indicador de mala función renal. ¿Por qué? Porque las proteínas son estructuras cuaternarias, es decir, son moléculas muy grandes. Entonces el riñón los tiene que filtrar. Sin embargo, hay algunas proteínas que sí pueden estar presentes. Por ejemplo, la albúmina es una proteína que sí puede estar presente normalmente en orina, pero la mayoría de las proteínas tienen que ser reingresadas o reabsorbidas para que permanezcan en el torrente circulatorio y mantengan la presión oncótica. Sin esta presión oncótica, lo que tendremos nuevamente es esa hinchazón, ese edema, en todo el organismo, ¿de acuerdo? Los iones de sodio y los iones de cloruro y los iones de bicarbonato y los iones de potasio es muy importante que se reabsorban porque los iones de sodio y potasio son los que le van a dar el funcionamiento a la bomba de sodio y potasio, ¿de acuerdo? Y los iones de bicarbonato van a regular el pH. Este es un amortiguador natural, es un buffer natural que cuando hay mucho ácido en la sangre, se secreta un poquito más por parte del riñón o se reabsorbe y entonces neutralizará ese ácido, ¿de acuerdo? Y también los iones cloruro van a permitir la permanencia del líquido dentro de nuestro organismo. Si nosotros perdemos mucho cloro, nos deshidratamos. La glucosa es una molécula que no debe estar en orina, debe ser negativa siempre para orina, pero la urea, el ácido úrico y la creatinina sí deben de ser desechados por la orina. Entonces, en pocas palabras, agua, pues sí tiene que contener la orina. La mayor parte de la orina es agua. ¿Sí? Proteínas y glucosa no deben de estar en lo general en la orina. Sodio, el cloruro, bicarbonato, potasio, sí tienen que estar, pero en una cierta concentración. Y urea, ácido úrico, creatinina, esas deben de estar siempre, siempre, siempre. ¿Ok? Son los elementos nitrogenados de desecho que me van a intoxicar si es que no los elimino a través de la orina. ¿Ok? Bueno, y pues viendo esto, cuando yo orino, puedo yo recolectar mi orina y ver sus características físicas, los cuales serán el volumen. Aquí maneja por 24 horas 1 o 2 litros. Le repito que los valores de referencia para la población mexicana son en varones adultos de 1500 a 1800 mililitros en 24 horas, en pacientes femeninos de 1300 a 1500 mililitros en 24 horas. Mililitros más, mililitros menos, alrededor de eso, ¿de acuerdo? El color de la orina se dice que es un amarillo ámbar o amarillo paja, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo un color diferente como rojo, puedo estar evidenciando hematuria. Si tengo un color verde o azul, puede ser que los alimentos que yo esté consumiendo estén provocando que yo esté secretando ese colorante de los alimentos en mi orina, ¿de acuerdo? Si yo tengo, por ejemplo, hepatitis, en la hepatitis el hígado falla y deja de producir estercobilina, pero empieza a producir mucho urobilinógeno. Ese urobilinógeno teñirá mi orina de color marrón, como si fuera una Coca-Cola. Entonces, el color de la orina me dice mucho de dónde proviene y qué es lo que está pasando en mi organismo, ¿de acuerdo? Si es verdosa, puede ser que esté saliendo un poquito de la bilirrubina a través de la orina que se esté desechando, porque acuérdate que la bilis se desecha o se excreta al
tubo digestivo, pero ahí se reabsorbe por el tubo digestivo hacia el torrente circulatorio. Entonces, hay que tener cuidado con el color del que aparezca la orina. Medicamentos como la fenazopiridina van a tener tu orina de anaranjado. Entonces, cuando te vayan a hacer un examen general de orina, procura dejar de tomar los medicamentos 3 días antes para que no salga teñida por algún pigmento, ¿de acuerdo? Eh, la turbidez de la orina tiene que ser transparente, ¿de acuerdo? No debe de tener ningún grumo, no debe tener ninguna turbidez, ¿ok? El olor, yo no voy a meter la nariz a un frasco con orina. Lo que hago generalmente es que destapo el uropar y con la palma de mi mano empiezo a abanicar desde la boca del frasco hasta mi nariz para que el aroma llegue a mi nariz y yo pueda percibirlo. El olor característico de la orina recibe el nombre de olor sui generis, que significa de su propio género en latín. ¿De acuerdo? Entonces el olor de la orina es sui generis. Así lo tienen que reportar. ¿Por qué? Porque significa que la orina, como se traduce de su propio género, significa no otra cosa más que la orina huele a orina. ¿Ok? Cuando dices que la orina tiene un olor sui generis, lo que está diciendo es que la orina huele a orina. Que no huele a frutas, que no huele pútrido, que no huele a ninguna otra característica. ¿Ok? Que tiene su olor característico. Y si tiene otros olores, por ejemplo, si huele a amoníaco, significa que toda esa urea y ácido úrico ya empezaron a metabolizarse y empiezan a provocar este amoníaco que le da el característico. Esto es muy, muy fácil de comprobar cuando tú vas a un baño que no lo han aseado en todo el día y que ha tenido la orina en los mingitorios durante muchas horas, ya empezó a producir amoníaco ahí en esa orina y y es cuando suelta este olorcito, ¿de acuerdo? Pero pues tenemos olores muy diferentes. Por ejemplo, en infecciones urinarias, al tener una gran cantidad de leucocitos en esa orina, pues primero va a provocar turbidez y segundo va a ocasionar un olor pútrido. También porque hay una presencia muy grande de bacterias que van a estar produciendo gases tipo metano. Entonces por eso huele pútrido. En el caso de los pacientes diabéticos descontrolados que están soltando mucha glucosa por orina, entonces huele dulzón esa orina, tiene un olor dulzón, como afrutado, dicen los conocedores, ¿de acuerdo? El pH es otro de las características, nada más que el pH lo vamos a medir nosotros con una tierra activa, aunque es una característica física. El pH dice aquí que fluctúa entre 4, 6 y 8 por medio de 6. Nosotros vamos a manejar un pH de 5 a 7 en general para hombres y mujeres, ¿de acuerdo? Un pH de 5 a 7, es decir, ligeramente ácido hacia neutro, aunque puede haber orinas alcalinas. De acuerdo, cuando nosotros tenemos infecciones de vías urinarias, lo que le hacemos muchas veces a los pacientes es alcalinizar su orina porque muchas bacterias no crecen en medio alcalino, crecen en medio ácido, ¿de acuerdo? Y la densidad específica, sí, pues es como dice aquí la relación entre el peso y el volumen de la sustancia, en este caso, entre el peso y el volumen de la orina. Pero aquí maneja unas cifras muy amplias, dice que entre 101 entre 1001 y 1035 de densidad, acuérdate que no tiene unidades. Nosotros vamos a manejar de 1005 a 1035. En algunos casos manejan de 1015 a 1035. Nosotros vamos a manejarlo como de 1005 a 1035, ¿de acuerdo? Y esto es parte del examen físico de la orina, que es también como se manejan las actividades de esta práctica, ¿de acuerdo? Bueno, y qué elementos no deben de estar en la orina, qué elementos no debo detectar yo en el examen químico de la orina, pues todos estos. La albúmina tiene que estar en una concentración tan pequeña que no pueda yo detectarlo por la tierra reactiva. Eso no significa que no deba de estar. La albúmina sí está en orina, pero debe de estar en una cantidad muy pequeña, que no se detecte en la tierra reactiva. Otra vez ya me están pidiendo la entrada. Son casi las 12. Por favor, la persona que acaba de entrar no llegue tarde porque ya tendrá falta y me interrumpe mi clase, por favor. Entonces, Disculpe, como después me están explicas, digo, arreglando porque por mi estoy dando mi domicilio. clase. Al final de la clase me explicas, gracias. Entonces, la glucosa, como les dije, es un elemento demasiado grande y demasiado tóxico para el riñón.
Entonces, el que tiene eh, hiperglucemia en orina, perdón, en sangre, tiene que controlarla muy bien, porque en el momento en el que se eleve más allá de los valores de referencia, que son 100 miligramos por decilitro, que empieza a tener 150, 200, 300, 400, hay diabéticos que se les ha detectado 800 miligramos por decilitro. Eso es una bomba de tiempo. Esa glucosa está dañando todos los tejidos, está dañando pared arterial, está dañando riñón, está dañando fondo de ojo, está dañando todos los organismos, y entonces lo que va a pasar sobre todo que tratamiento es que va a tener un coma diabético o va a tener una embolia, va a tener muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que es un paciente descontrolado, como los hay mucho en México y en otros países, y va a tener una glucosa de 300 o 400 miligramos por decilitro. Bueno, esta glucosa ya es suficiente para que empiece a destruir el glomérulo renal y entonces empieza a haber una glucosuria. Entonces la glucosa no debe de estar. Eritrocitos tampoco, porque los eritrocitos significan que hay un daño en alguna parte del epitelio de tu aparato urinario. El epitelio es la capa de tejido que recubre el tubo, que es la uretra, o la bolsa, que es la vejiga, o el otro tubo, que es el uretero, o todo lo que es el conducto de la nefrona. Entonces, si hay un daño de estas estructuras, hay un sangrado. Y entonces se presentan eritrocitos. Puede manifestar de dos formas, como macrohematuria y microhematuria. La macrohematuria la vamos a ver en un examen físico macroscópico. ¿Por qué? Porque la orina se tiñe de rojo. En el caso de la de la microhematuria, lo que vamos a tener es una orina color paja o color ámbar, pero no se va a ver rojiza. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo meto la tira reactiva del examen químico? Hay uno de los cuadritos, va a detectar la presencia de los eritrocitos de la pared de la membrana eritrocitaria, y entonces va a marcarme como positivo, porque va a haber un cambio de color, como positivo a la presencia de eritrocitos. Ojo, porque muchas tiras reactivas tienen dos apartados que se pueden confundir. Uno es eritrocitos y otro es hemoglobina. Cuando detecta eritrocitos, está detectando sangre como tal en orina, eritrocitos completos. Cuando detecta hemoglobina, lo que está detectando es una hemólisis de la sangre que pudiera estar contaminando mi orina, y ya se liberó la hemoglobina, ¿de acuerdo? Los cuerpos cetónicos tampoco deben estar, porque son cuerpos que se forman por la mezcla de glucosa con alcohol. Estos cuerpos cetónicos se presentan mucho en pacientes diabéticos que beben alcohol. Entonces, la combinación de alcohol con glucosa va a formar cetonas. Y lo malo de las cetonas es que acidifican la sangre y acidifican la orina. Entonces puede meter a un problema muy grave de acidosis metabólica el que se produzca en cuerpos cetónicos, y más si lo encuentro en orina, ¿de acuerdo? La bilirrubina, pues tú sabes que es un componente de la bilis que, como ya te dije, se produce en el hígado, pasa a almacenarse en la vesícula biliar, y posteriormente a través del colédoco va a desembocar en el tubo digestivo. Y puede pasar hacia la sangre, y de la sangre puede pasar a riñón. Entonces, cuando hay mucha bilirrubina, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, problemas de cálculos vesiculares, o hay crecimiento de la vesícula y se está almacenando mucha bilirrubina, o hay un problema hepático que la esté produciendo, entonces esa bilirrubina va a alcanzar el torrente circulatorio, pintando la piel de amarillo, y pues obviamente la orina también de un color amarillo muy intenso, y si meto la tierra activa voy a encontrar bilirrubina. El urobilinógeno es el colorante que, te repito, pinta la orina del color amarillo ámbar, y si hay mucha bilirrubina habrá mucho urobilinógeno. Los cilindros son elementos que no deben de estar en la orina. La orina debe estar libre de estos y libre de microorganismos como las bacterias. ¿Dónde se producen los cilindros, o cuál es el mecanismo de la producción de los cilindros? Bueno, pues resulta que todos estos túbulos, tanto los túbulos contorneados como los túbulos de enlace ascendente y descendente de enlace de Henle, en todos estos son como un molde de pastelería. Entonces, todo lo que se acumule aquí y lo tape, por ejemplo, si hay eritrocitos, si hay leucocitos, si hay algunos cristales de urato amorfo, de lo que quieras que se acumule aquí, muchas veces el acúmulo va a formar el cilindro de la luz del túbulo. Cuando la presión del líquido que viene atrás de esa obstrucción empuja el cilindro y lo libera,
este sale junto con la orina, y cuando tú recolectas la orina y la ves al microscopio en un sedimento de centrifugado urinario, vas a ver cilindros de todos tipos. Ahorita les voy a enseñar un atlas de sedimento urinario para que vean cómo se ven esos cilindros y de qué composiciones son tan variadas. ¿De acuerdo? Ok, entonces no debe de haber bacterias en la orina. A pesar de que hay bacterias del tercio medio, de la segunda parte del tercio medio hacia el tercio externo, hay bacterias. En orina es normal que encuentres bacterias, pero escasas. Si tienes una gran cantidad, entonces ahí está indicando que hay una infección. ¿De acuerdo? Igual no debe de haber una abundante cantidad de leucocitos, pero sí puede haber uno o dos leucocitos. ¿Qué sí puede haber en la orina? Puede haber células epiteliales. ¿Por qué? Porque la orina, al pasar por un tracto como la uretra o la vejiga, la desescama, y las células de descamación del epitelio del aparato urinario pues van a salir en la orina. ¿Ok? Ahora bien, pasando del riñón, vamos a ver a la bolsa temporaria donde se va a acumular la orina hasta que la presión hidrostática que va a estar empujando hacia el esfínter urinario va a vencerlo, y una de dos: o vas a correr al baño a vaciar esa vejiga, o si eres una persona que no tiene buena continencia de estos esfínteres, pues vas a orinar en tu ropa. ¿De acuerdo? Es lo que le pasa a los niños pequeños que orinan en la cama. Pues la presión de la orina que se acumula durante las 8 horas de sueño vence este esfínter, y entonces se vacía la vejiga, pero pues inclusive puede ser en estado de sueño, ¿sí? En estado inconsciente. Entonces, aquí esto que le llaman trígono, pues no es otra cosa más que estos ureteros van a poder penetrar la vejiga por la parte posterior de esta vejiga, ¿sí? Entonces, pasa por la parte posterior y ahí es donde entra o penetra a la bolsa de la vejiga urinaria, ¿de acuerdo? La vejiga urinaria está compuesto principalmente de músculo liso, ¿de acuerdo? El músculo liso generalmente es un músculo que se encuentra en estructuras inervadas por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Es decir, no las controlamos tan bien. En el caso de la vejiga, lo que controlamos nosotros conscientemente son los esfínteres, porque hay un esfínter interno y hay un esfínter externo, ¿de acuerdo? Entonces, el esfínter interno es principalmente fibras elásticas que van a estar cerrando continuamente, y es más un esfínter anatómico. El esfínter externo sí es un esfínter que va a poderse cerrar a voluntad, ¿sí? Es decir, si yo siento que voy a vaciar la vejiga, automáticamente pienso en apretar este orificio, este esfínter, y se cierra la salida de orinar. Pero esto no es bueno. Siempre que yo sienta las primeras señales de ganas de ir a orinar, tengo que ir, no esperarme hasta que se llene y hasta que las ganas sean insoportables, porque eso condiciona también muchos daños en la uretra, en los esfínteres, y muy frecuentemente infecciones urinarias. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí les habla de otras estructuras adyacentes como el hueso del pubis, la uretra propiamente dicha, ¿sí? Y los ligamentos que la sostienen. ¿De acuerdo? Acuérdate que el orificio uretral externo se llama meato urinario. ¿Ok? Entonces, ese es el lugar por donde sale la orina. ¿De acuerdo? Y bueno, vuelve aquí, ya está la estructura del aparato urinario. Ya terminé con estas laminitas. ¿Ok? Y si nosotros estuviéramos en la práctica, nosotros lo que tenemos que hacer en un momento dado es reconocer la anatomía. Por eso dice aquí que tenemos que usar modelos anatómicos del riñón y modelos anatómicos grandes, de esos que les mostré el otro día, de cuerpos humanos completos, donde vea yo el riñón, vea yo la vejiga, los ureteros. Generalmente el riñón y el uretero viene junto, y puede separar la vejiga, y la vejiga viene junto con la uretra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendría que hacer. ¿Y qué otra cosa tendría que hacer? Tendría que hacer el examen físico de la orina. El examen físico de la orina se lleva a cabo de la siguiente manera. Les voy a poner un video. Les voy a poner un video que me busqué el video que explica el examen general de la orina más cortito que pude. ¿Por qué? Porque la descripción hay videos de 10, de 15, de 20, 25, hasta de 30 minutos. Este es de 8 minutos y fracción, y les resume rápidamente lo que son las tres partes del examen urinario.
El examen general de orina, que es la práctica siguiente, la práctica número 10, ¿sí? Se compone del examen físico, también llamado macroscópico, el cual pues, está compuesto de la apariencia, ¿sí? El color primeramente. ¿Qué color les dije que tiene la orina normalmente? ¿Alguien que me conteste? O amarillo Amarillo ámbar, paja. muy bien. Luego, la apariencia o turbidez. ¿Qué apariencia tiene que tener? Transparente. Transparente sin turbidez, ¿ok? Tampoco tiene que tener espuma, porque la espuma es evidencia de que se está desechando mucha proteína. Esa espuma es producida por la albúmina, que al agitarse en el acto de llenar el vasito de orina, va a producir espuma, y la evidencia de que es albúmina es que esa espuma tarda muchísimo tiempo en disolverse. Entonces, en la apariencia no debe de estar turbio, no debe de tener espuma, ¿ok? Y después viene la densidad específica, que la vamos a llevar a cabo. Se puede llevar a cabo por la medición por dos medios. Puede ser por un densímetro urinario. Les voy a buscar una imagen. Ya han manejado densímetros, ¿no? En instrumentación clínica. No. Pues teóricamente los hemos visto. Prometos, ¿sí? Con estos puedes ver claramente. No les pongo bien la imagen porque aquí está. Pero es que son imágenes de Mercado Libre. Déjenme ver si se puede ver. Que luego no me quiere enseñar estas vistas. Este es un refractómetro. En este refractómetro, nosotros podemos ver, si nosotros colocamos aquí, ¿sí? En esta parte azul, este es un vidrio, ¿sí? Aquí va a estar la escala, bueno, mejor dicho, aquí va a estar donde pones la muestra, y te va a refractar hacia otro lente que está aquí, que va a tener la escala, y aquí tienes un lente de aumento. Esta es nada más la placa que va a contener la gota de orina entre esta placa y esta superficie de vidrio, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya pusiste aquí la gotita de orina, o muchas veces también miden soluciones azucaradas aquí, vas a cerrarlo de esta manera y vas a observar por este agujerito, ¿de acuerdo? Por este visor. Y lo que vas a ver, mira, aquí es como le pones la gotita, ¿sí? Y lo que vas a ver es esta escala. Y dependiendo de la densidad que tenga tu orina, esta línea entre el azul y el blanco va a subir o va a bajar, ¿de acuerdo? Por refracción de la luz. La concentración de los electrolitos, de los analitos que tenga la orina, es la que va a hacer o va a cambiar la dirección de la luz, refractándola hasta cierto nivel de la escala. Esto es lo más fácil y lo más sencillo, pero también tiene un buen margen de error, ¿de acuerdo? Y hasta eso, pues no son muy caros. Este cuesta, ¿qué? 367. Entonces son fáciles de adquirir. Sin embargo, lo que a mí me interesa es el uridímetro, que es este. Entonces, estos son densímetros, pero el densímetro que es específico para orina se le llama urímetro o uridímetro, como quieran, se encuentra de los dos nombres, ¿ok? Y es muy delicado, porque como al final tiene un peso para que se pueda hundir, calibrado a la escala que tiene arriba, si ustedes lo manipulan mal, golpean este peso y ¡pum!, se truena, se rompe, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace con este? Se mete en una probeta, se gira y se deja que flote libremente, que no se pegue en las paredes. Si se pega en las paredes, hay que volverlo a girar. Y ya una vez que dejó de girar, que está flotando libremente en una probeta, entonces nosotros, a la altura de nuestros ojos, para evitar errores de paralaje, vamos a leer el menisco que coincida con la escala para poder decir, tiene tanta densidad específica, ¿de acuerdo? Y quedamos que la densidad específica que vamos a manejar es de 1005 a 1035. La otra forma de medir la densidad es por medio de la tira reactiva. La tira reactiva también tiene cuadritos de colores que van a cambiar de color dependiendo del nivel de densidad específica que tenga mi uridímetro. Entonces, ese es el examen físico. El examen químico es a través de una tira reactiva que yo les puse en
en el Classroom, les puse este inserto. Este inserto es de las tiras reactivas. Tiras reactivas ahí, hace mucho, esta era la única que había. Y era de importación. Ahora hay como 10 o 12 marcas de reactivos para laboratorio que tienen sus propias tiras reactivas para orina. Esta, repito, es la más común, es la más conocida, es la más frecuentemente utilizada y la que más frecuentemente te vas a encontrar en los laboratorios. Se llama Combur 10 Test, como está aquí escrito, aquí lo puse. ¿Sí? Se llama Combur 10 Test. ¿Por qué? Porque son 10 pruebas en una sola tira. Yo aquí, yo creo que voy a tener que buscar otra forma de compartírselos, porque al subirla en PDF, como está todo en una sola hoja, no lo supieron escanear bien. Esto es lo más que puedo yo subirle de imagen, aquí no se ve. Lo que yo te recomiendo es que en vez de verla directamente en el Classroom, la descargues, ¿sí? Te vas aquí a los 3 puntitos, la descargas y la ves ya como un PDF en tu computador, ¿de acuerdo? Si yo lo busco aquí, esta es una imagen, las imágenes que estaba yo sacando, qué bueno que salió, del aparato urinario, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que la vejiga se divide en tercios? Esta es la vejiga femenina, esta es la vejiga masculina, ¿de acuerdo? La uretra, perdón. Esta es la uretra femenina. Fíjense, esta partecita, todo este pedacito que está aquí, que encierra este cuadro, esta es la uretra femenina. Mide alrededor o en promedio 5 centímetros, ¿sí? La uretra masculina empieza desde aquí y termina en el meato urinario. ¿Cuánto mide? Pues mide aproximadamente de 13 a 15, de 12 a 15 centímetros, dependiendo de la talla del varón, ¿de acuerdo? Y pues comparte también parte de la función con el aparato reproductor, porque por la uretra también se expulsa el semen rico en espermatozoides para el acto sexual, ¿de acuerdo? Entonces, para fines diagnósticos anatómicos, nosotros los dividimos en tercios. Y por eso hablaba que el tercio externo con la mitad del tercio interno está lleno de bacterias, ¿de acuerdo? Pero entonces, en este caso, si este individuo tiene la vejiga llena y orina obviamente por su uretra, pero no puede en ese momento ir al baño y se empieza a aguantar, lo que va a pasar es que el flujo de orina va a vencer un poco lo que es los esfínteres de la uretra y va a llegar a llenarla. Está a punto de salirse cuando la persona siente que ya se va a salir la orina, puja, cierra los esfínteres y entonces hay un reflujo de orina. Como las bacterias están en el tercio externo y en la mitad del tercio medio, no llegan o no alcanzan a regresarse a la vejiga y entonces el primer tercio, el tercio interno, estará libre de bacterias. Por lo que una característica de la orina dentro de la vejiga y en el tercio interno de la uretra es estéril, no hay bacterias. ¿Esto para qué sirve o qué condiciona que no haya infecciones urinarias? Acá, en este tracto de la uretra, hay placas de tejido linfático que va a permitir que esos linfocitos combatan las bacterias que quieran crecer de más o que quieran multiplicarse de más. Entonces, cuando el pacientito varón se aguanta las ganas de orinar, tiene pocas probabilidades de contaminar su vejiga o el primer tercio de la uretra con las bacterias propias del meato urinario y del epitelio. Generalmente las bacterias que están aquí son continuación de las bacterias que hay en el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, todo eso, van a entrar aquí y van a contaminarlo. Pero ¿cuál es la diferencia con la uretra de la mujer? La uretra de la mujer, al ser tan corta, si ella tiene el mismo fenómeno de aguantarse las ganas de orinar, ahí sí el reflujo de la orina va a alcanzar el tercio externo de la uretra y al tener reflujo va a alcanzar el tercio interno y puede llegar a alcanzar hasta la vejiga, provocando una infección de vías urinarias bajas, ¿de acuerdo? Una uretritis o una cistitis. Entonces, es por eso que el índice de infecciones de vías urinarias en mujeres es más alto. Obviamente, si yo tomo la orina de esta pacientita, voy a tener una gran concentración de bacterias. Ahora, en el caso de la pedida de la muestra biológica de orina, ¿qué vamos a pedir? Nosotros vamos a pedir, ahorita regreso a estos esquemas,
Esto no es un Europack. Esta de orina. Este es el Europack, ¿de acuerdo? Hay Europacks muy sencillos y hay Europacks como este que son bastante caritos. Este lo fabrica Vacutainer. Con este Europack, nosotros laboratoristas no vamos a tener contacto con la orina nunca. El único que va a tener contacto con la orina es el paciente. ¿Por qué? Porque tiene que estar estéril. Se vende en bolsas de celofán como estas para mantener el contenido estéril y para que no vengan bacterias que contaminen mi muestra de orina. ¿De acuerdo? Entonces, este Europack así lo va a abrir, le decimos al pacientito que lo abra, que abra la bolsa hasta la mañana en la que va a ir al laboratorio a que le saquen sangre. Y se va a levantar y va a orinar, pero va a dividir su chorro de orina en 3 partes. Ahorita por lo pronto les explico rápidamente esto. Ya que él abre el celofán, abre la rosca, tira el primer chorro de orina, detiene la micción y el segundo chorro, el chorro del medio, con ese va a llenar este vasito. Una vez que llena este vasito, lo va a cerrar con su tapa, ¿de acuerdo? Nosotros, bueno, si nosotros estamos en un laboratorio con pocos recursos económicos, pues vamos a tener que hacerlo todo a mano. Entonces, sí vamos a tener contacto con la muestra. Pero si estamos en un laboratorio con muchos recursos económicos, vamos a tener un aparato automatizado que nos va a hacer todo. Nos va a analizar todas las características macroscópicas, color, turbidez, etcétera, etcétera, densidad específica, y nos va a analizar las pruebas de las tiras bioquímicas y nos va a analizar el sedimento urinario, en este caso el contenido de los elementos que contengan esta orina, ¿de acuerdo? Todo en un solo aparato. Y para estos aparatos, Vacutainer, ¿sí?, ideó unos tubos, tubo Vacutainer para orina. Me parece que es esto. Este tubo Vacutainer para orina, ¿sí?, o ¿sí? Si se fijan, tienen una punta diferente. ¿Por qué? Porque estas van precisamente en el aparato automatizado. Y tienen sus paredes están recubiertas por una sustancia que va a estabilizar la orina, porque la orina fácilmente cambia de pH y fácilmente sus elementos empiezan a metabolizarse y cambia sus características. Entonces, tiene un compuesto que va a estabilizar la orina. Fíjense cómo aquí es lo que yo les decía. Este frasco de orina, si yo estoy en un laboratorio con muchos recursos, lo que voy a hacer es que voy a tener este tubito, ¿sí?, este tubito de arriba en la parte superior izquierda. Ese tubito está al vacío, tiene presión negativa. Entonces, esta tapa, este es un popote que va hacia la orina, pero está conectada a una aguja que tiene la tapa. Esta tapa tiene una agujita que tiene un capuchón. Por eso yo tengo que quitar este sello, lo tengo que quitar para poder yo, ahora sí, introducir el tapón del tubo en la aguja, y como aquí hay vacío, lo que va a hacer ese vacío es aspirar la orina directamente del vaso contenedor de orina, y yo de esta manera nunca toqué la orina, nunca tuve que desatornillar la tapa del Europack, y por lo tanto nunca me contaminé de orina. El único que tuvo acceso a ello fue el paciente. Entonces, por eso le pedimos al paciente que orine allí, que lo tape bien, que si se escurrió seque muy bien. Nosotros tenemos que manipularlo con guantes, ¿sí? Y de esa manera, si hay algún residuo de orina en las paredes, pues no me contamino. Pero de esta manera yo meto el tubo, se aspira la orina y después este tubo se va directamente al aparato analizador de orina. ¿De acuerdo? Y ya, no hice nada manual, pero nosotros sí tenemos que aprender la forma manual de hacer estos exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, yo le voy a pedir le puedo decir que lo compre en la farmacia. Hace mucho tiempo estaban caritos, ¿sí? Costaban 45 pesos, 35 pesos, de 65 pesos. Ahorita, afortunadamente, ya la proliferación de marcas que los fabrican
pues ya los hace más accesibles. El más caro que te puedes encontrar puede ser de 12, 15 pesos y el más barato de 6 o 5 pesos, inclusive dependiendo de dónde lo compres. La misma marca te puede variar de precio. Pero la característica principal es que venga en una bolsa que proteja su esterilidad, ¿de acuerdo? Una tapa rosca y trae una escala para que tú lo llenes hasta la última marca, que generalmente es hasta más o menos 1 centímetro antes de el borde de del vaso, ¿de acuerdo? Entonces aquí se ve la escala, ahí se ve la escala y precisamente ese 100 que ves ahí a la derecha es el límite. Entonces, ¿cuántos mililitros puede contener ese vasito? 100 mililitros, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso es como tú vas a pedir la muestra. Ahora, ¿qué tiene que ver con este esquema? Bueno, pues obviamente la mayoría de la población mexicana duerme con ropa de cama o pues duerme con su ropa interior, casi nadie duerme desnudo. Pero entonces esta ropa de cama, dependiendo de si es de algodón o de alguna otra tejido, puede, al estar pegado a los genitales, ¿sí? A ambos genitales, puede dejar residuos de esas fibras de algodón en el meato urinario, ¿sí? Por la humedad del meato urinario, a lo mejor algunas gotas de orina que quedaron allí en la última vez que fue al baño, esa humedad va a hacer que se adhiera a la tela y que las fibras de tejido de algodón o de otro material textil se queden allí. 2. Al estar 8 horas o más dormido el paciente en posición horizontal, esta es una bolsa que está sedimentando todo lo que tiene. Si tiene minerales, si tiene bacterias, si tiene células, va a estar sedimentando, ¿de acuerdo? Entonces, al ponerse de pie, lo primero que hace ese sedimento es caer por la uretra y entonces el primer chorro de orina va a traer las fibras del tejido de la ropa de cama, elementos que estén ahí sedimentándose durante 8 horas en la vejiga. Entonces, por eso el primer chorro de la orina se expulsa, se desecha. Eso es lo que se le tiene que decir al paciente. El primer chorro de la orina se desecha. Detiene usted la orina y ahora sí, el segundo chorro es el que va a ir directo al uropac, ¿sí? Una vez que se llene hasta 1 centímetro antes del borde, detiene otra vez la orina y todo lo demás se va directo al excusado. ¿Por qué? Porque generalmente ya es el residuo de todo lo que tiene la vejiga, ya estaría muy concentrado. Entonces, el primer chorro además lava la mayoría de las bacterias que están en el primer tercio y en el tercio medio de la uretra, ¿de acuerdo? Entonces, el primer chorro sirve para lavar tanto las fibras textiles del meato urinario como las bacterias del primer tercio de la uretra. El segundo es el ideal y el tercero, todo el sedimento que está ahí de 8 horas de reposo, se daría un examen muy concentrado en sedimento, también se desecha. Por eso esta esquemita de las uretras tanto femenina como masculina, ¿de acuerdo? Y pues el recipiente que se utiliza y cómo se debe recolectar la muestra, cómo debemos orientarlo al paciente. Ahora, hay técnicas que piden que se haga lavado de genitales de el paciente antes de recolectar la muestra. No es necesario, no es imprescindible. En México casi no se hace y puede levantarse directamente al baño a hacer la técnica como tal, que a veces le damos nosotros la etiqueta con su nombre y los datos y un código de barras para que la pegue en el cuerpo del Uropac y después de que lo limpie obviamente y que no haya residuos que puedan escurrirlo y que borren los datos, ¿de acuerdo? Entonces esto es para el examen general de orina, la primera parte que es el examen físico, que lo que se tiene que ver es tanto la fisiología y la anatomía del aparato urinario como el examen físico, ¿sí? El examen físico o sea, la primera parte del examen general de orina. En la práctica de examen general de orina, lo que se hace es complementarse con esta y se ve la segunda parte que es el examen químico y la tercera que es el examen microscópico. Ahora, por lo mismo, aquí tu actividad 1, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero vamos con la lista de cotejo.
¿sí? En la lista de consejo vas a tener una actividad 1 que va a ser toda en un solo documento, va a estar dividida en 3 partes. En la primera parte, en la subactividad A, vas a hacerme un esquema a mano o a computadora, a color y rotulado, de los órganos que forman parte del sistema urinario. Entonces, pues, ¿cuál puede ser? Pues puede ser este esquema, ¿ok? Luego, en el 2, morfología del riñón y la nefrona. Este esquema, este que te marca aquí y este que te marco acá, ¿sí? Este y este. Acuérdate que no puedes usar el tórtora. Tienes que buscar tu propia fuente bibliográfica o cibergráfica para tus esquemas. Rotulados y a color. Que los quieras hacer a mano, pues qué bien, pero que el riñón parezca riñón y no que parezca hígado o que la nefrona esté bien hechecita, como tú gustes, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que hacer este esquema y este esquema, ¿de acuerdo? Estos dos en uno solo en la actividad B, este es en la actividad A. Y por último, un cuadro con los valores de referencia de las características físicas de la orina, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos a el formato, aquí me va a hacer el cuadro, ¿sí? Que va a ser parecido a este. Obviamente aquí le quitas mesa, nada más le vas a poner aquí los valores de referencia, o sea, cuál es el color normal, cuál es el olor normal, cuál es la densidad normal, cuál es el pecho normal y el aspecto normal. Estoy utilizando la palabra normal extraoficialmente porque en clínica no existe la normalidad, existe la generalidad. Lo normal no existe porque lo que es normal para un paciente puede no que lo sea para otro. Entonces, en su lugar utilizamos valores de referencia. Entonces, basándote en le pones aquí características y de este lado le pones, en vez de mesa 1, valores de referencia. Y entonces aquí, ¿qué color es? Amarillo paja o amarillo ámbar. Color, sui generis, densidad de 1005 a 1035. pH de 5 a 7. Turbiedad o aspecto transparente, sin espuma y sin grumos. Y listo, con eso ya cumpliste con tu actividad C, subactividad C de la actividad 1, ¿de acuerdo? Entonces, esa es tu actividad de la práctica 9. Y te pongo yo los dos cuadros, para que pongas los órganos, la morfología del riñón y la nefrona, y para que pongas tu cuadro. ¿Ok? Eso es por parte de la práctica número 9. Y bueno, en tu lista de cotejo te pongo la misma actividad. Te recuerdo que no puedes usar el tórtora. Te encargo el cuestionario de investigación, tu comprensión y tu bibliografía. Con eso tú ya cumples. Tienes 7 días para terminarla. Estoy viendo que se están confiando y están dejando las actividades para el último momento. Repito que si te confías y se te cierra la plataforma, hay la posibilidad de que no se vuelva a abrir y entonces te quedes sin una evaluación. Entonces toma tus precauciones y trabaja y entrega a tiempo, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, repito, esta es la primera parte. La segunda y la tercera parte vienen en la práctica número 10, examen general de orina, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues nos habla de nuevamente la función del riñón, de cómo es que forma la orina, pero pues ya después nos habla de qué es el examen general de orina y cómo se lleva a cabo. Ahora, el examen general de orina es un examen engañoso, muchachos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, ay, un chorrito de orina, ¿qué datos me puede dar del organismo? El examen general de orina es de los exámenes más completos en cuanto a datos que nos pueden otorgar del funcionamiento de todos los aparatos y sistemas del organismo. Por eso es un examen de rutina. Entonces, cada que te piden exámenes de rutina, te van a pedir una biometría hemática, una química sanguínea y un examen general de orina. A veces con el puro examen general de orina no es necesario que sean únicamente enfermedades genitourinarias, también enfermedades hepáticas, enfermedades metabólicas, enfermedades de la tiroides, enfermedades de todo tipo, va a darme datos. ¿Por qué? Pues porque el riñón está tirando los metabolitos que están siendo alterados de alguna parte de tu cuerpo. Entonces, el puro estudio de la orina te puede dar una cantidad extraordinaria de datos que complementados con otros estudios y con la historia clínica del paciente,
te van a dar un buen diagnóstico. Es por eso que no se debe de menospreciar el examen general de orina, ¿ok? No por el hecho de que no sea tan difícil de extraer como la sangre, pues vamos a decir, pues es un examen menor o es un examen sin importancia. No, es de los exámenes más importantes y por lo tanto se tiene que hacer con el máximo control de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, yéndonos otra vez aquí, leer la introducción y el fundamento es redundar en lo que ya revisamos, nos vamos otra vez al material. Para el examen químico necesitamos las tiras con Burgess test, ¿de acuerdo? Y necesitamos tubos de ensayo, necesitamos portaobjetos para el examen químico, necesitamos pinzas para los tubos de ensayo, mechero de Bunsen, microscopio, densímetro, centrífuga, gradilla y guantes, ¿ok? Bueno, ¿qué voy a hacer entonces para el examen químico? Aquí te voy a poner, déjame ver. Aquí está, te voy a abrir el inserto del Combur Yes Test. Si te fijas, pues se ve microscópico. Lo bueno es que si yo lo aumento, ¿sí se ve? ¿Sí se distingue? Aquí está en alemán. Aquí está en inglés, no, sigue en alemán. Aquí está creo que en francés. Y bueno, no veo el español. Generalmente está al reverso. Pero bueno, ¿para qué me sirve a mí entonces tener el inserto si está en otro idioma? Pues fácil, para ver la forma en la que voy a hacer el examen. Entonces, ya sea en el Uropac, en el vaso recolector, o mejor, para no contaminar toda mi muestra de orina, aparto un poco de esa orina en un tubo de ensayo de 13 por 100. Acuérdate que 13 por 100 hablamos de milímetros. 13 es la medida en milímetros de la boquilla del tubo y 100 es el largo del tubo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de 13 por 100, mucha gente dice, pues que es un tubo grande. No lo conocemos como tubo grande, es tubo de 13 por 100. ¿De acuerdo? Y es lo suficientemente largo para que yo lo llene de orina hasta 1 centímetro antes del borde. Y así meta yo la totalidad de la tira reactiva. Tengo yo que tener un cronómetro a la mano, porque el tiempo aquí es indispensable. Nada de celulares, un reloj de pulsera, un cronómetro o un reloj de laboratorio, lo que tengas. El celular no, porque estás trabajando con orina, estás enguantado, te vas a contaminar de orina y así vas a estar agarrando el celular. Además que lamentablemente no se puede erradicar de muchos jóvenes la costumbre de estar viendo constantemente el celular, aunque sea en un laboratorio y aunque sea en un trabajo que requiere su máxima concentración, no pueden evitar la necesidad de ver el celular. Entonces, en lo que están midiendo el tiempo, le cambian la pantalla a un chat, a un WhatsApp, a un Facebook, a un Instagram, y eso te distrae de tu actividad y puede provocar errores en la interpretación. Entonces, por eso los celulares no se manejan en el laboratorio, se manejan relojes, ¿ok? Y entonces, ¿para qué necesitas el reloj? Porque tú vas del frasco que contiene las tiras, ojo, las tiras son muy higroscópicas. ¿Qué significa que sean higroscópicas? Significa que absorben la humedad ambiental muy rápidamente. Entonces, este frasco en la tapa tiene un recipiente con de esas esferitas desecantes que van a absorber la humedad del ambiente y van a impedir que dentro del frasco se acumule la humedad y se echen a perder las tiras. Por eso es por lo que cuando tú vas a hacer el examen tienes que abrir el frasco, sacar la tira y volverlo a cerrar inmediatamente. No lo dejes abierto, porque se van a echar a perder las demás tiras. En el cuerpo externo del cilindro del tubo con tiras hay una escala, ¿sí? Hay una guía para que tú puedas interpretar los resultados del cambio de color de los cuadritos de la tira, ¿de acuerdo? Entonces sacas tú tu tira y rápidamente tienes que hacer tu examen porque si no también la humedad va a alterarte tus resultados. Vas a meter tu tira reactiva, ¿sí? Vas a meter, cuentas hasta 3, sacas y escurres el exceso y pones tu tira en una sanita, en alguna superficie donde no contamine, ¿sí? Generalmente doblas una sanita y ahí encima la pones obviamente con los cuadritos reactivos hacia arriba. Y vas a esperar 2 minutos, ¿sí? Vas a esperar 2 minutos y a los 2 minutos empiezas a leerlo, ¿sí?
Hay unas tiras que esperas 2 minutos y tienes 1 minuto para leerlo. Hay otras tiras que esperas 1 minuto y tienes 2 minutos para leerlo. En este caso esperas 2 minutos a que se haga bien la reacción y tienes 60 segundos para leer el resultado. ¿Cómo vas a leer el resultado? Bueno, como aquí se ve, empatas la tira reactiva con la escala de los colores y entonces interpretas cómo es la escala de esos colores. ¿Sí? Es así. Me volvió a sacar, no, este es CPH. Me volvió a sacar. Es así. Así es tu escala. Este es como viene la etiqueta. Si tú te fijas aquí, aquí está la etiqueta. Fíjate, esta marca es DUS 10. ¿Sí? Y así se vería plana la etiquetita. Entonces, tú con tu, por ejemplo, aquí viene en caja, ¿sí? Tú con tu tira reactiva en 2 colores lo vas a empatar con esto y el color que identifiques en cada cuadro con el cuadro de color que tiene la etiqueta, vas a ver la leyenda que tiene abajito y ahí te va a decir entonces el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las pruebas bioquímicas, aquí viene glucosa, cetonas, eritrocitos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver más claro. Fíjate cómo el primero trae leucocitos, lo normal es que sea negativo, ¿sí? Y trae todo lo que puede traer de positividad. Nitritos, urobilinógeno, proteínas totales, pH, sangre, ¿sí? Fíjate cómo aquí dice sangre y, bueno, en algunos dice sangre y en otros dice eritrocitos, ¿de acuerdo? Entonces sangre puede ser igual a hemoglobina. Luego densidad específica, cetonas o cuerpos cetónicos, bilirrubina y glucosa, ¿ok? Entonces esto tú tienes que saber interpretarlo para que pueda dar buenos resultados. Por ejemplo, si en el caso de leucocitos el primer cuadrito de tu tira cambia a un morado intenso, pues tendrás aproximadamente 500 leucocitos por microlitro, o lo que es lo mismo 3 cruces de leucocitos. Y así muchos de estos resultados se leen en cruces. Las cruces significan positividad. Y esto que es lo primero, pues es el valor de referencia. Negativo, negativo, 0.1 a 1, negativo 5 de pH, negativo, aquí bueno, ponen densidades desde 100 hasta 130, cetonas negativas, bilirrubina negativas y glucosa negativa. Así es como debes de leer. Entonces, esta es la prueba química de las tiras reactivas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en este inserto también vienen aquí pues las pruebas que trae, ¿sí? La densidad, el pH, los leucocitos, los nitritos, las proteínas, la glucosa, las cetonas, el urobilinógeno, las bilirrubinas y la hemoglobina o sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque de aquí yo te voy a pedir que hagas un cuadro con los valores de referencia o los valores normales, ¿sí? Entonces, por eso también te di yo este insert, ¿ok? Bueno, entonces, y por último, ¿cómo hacemos el examen microscópico? El examen microscópico se hace en otro tubito, por eso separamos nosotros un tubito de orina para meter la tira, porque si la metemos en el Uropac, a veces los cuadritos desprenden un poquito del reactivo y contaminan la orina. Entonces, para que no pase eso, yo lo separo en un tubo aparte y en otro tubo de la orina limpia, de la orina sin contaminar, ¿sí? Voy a depositarlo en otro tubo de 13 por 100 hasta más o menos 1 centímetro antes del borde, ¿sí? Y ese lo voy a meter a centrifugar 3.500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. ¿Para qué? Para que todos los elementos que están en la orina, aunque yo no los vea porque son microscópicos, se vayan al fondo, se vayan hasta el fondo del tubo y pueda yo observarlos en una laminilla. Entonces, ya que pasaron los 5 minutos de la centrifugación, saco yo mi, no tengo un tubo a la mano, saco yo mi tubo y lo que voy a hacer es decantar toda la orina, toda, decanto la orina en la tarja y invierto mi tubo.
¿Qué es lo que va a quedar en el tubo? Van a quedar 2 o 3 gotitas de orina al fondo. Ah, bueno, esas 2 o 3 gotitas voy a pegarle a una superficie ligeramente, no muy fuerte, si no rompo el tubo, para que se separe ese sedimento. Y entonces en un portaobjetos voy a voltear ese tubo y esas gotitas las voy a depositar en el portaobjetos. ¿De acuerdo? No se preocupen, no hagan esfuerzos de imaginación. Ahorita en el video van a ver todo lo que estoy contando. ¿Ok? Ahorita solo se lo estoy explicando, en el video se ve. Y una vez que ya deposité ahí mi orina, le pongo un cubreobjetos y lo meto al microscopio. ¿Qué puedo ver? Puedo ver lo siguiente. Este también se los voy a anexar a a los al material didáctico, muchachos, no se angustien, no se preocupen. Aquí está. Este manual trae un atlas de sedimentos, ¿ok? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo son las células epiteliales del tracto urinario, distintos formas. Eso, por ejemplo, este es en seco fuerte, pues un examen general de orina común sin tinción. Podemos teñirlo, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, ya es con azul de toluidina, pero generalmente no teñimos nosotros nada. Lo vamos a ver así como está aquí. Por ejemplo, estos son otras células. Cada estructura, el riñón, el uretero, la vejiga y la uretra tienen células diferentes. Entonces, por eso aquí nos habla de células del epitelio cúbico, porque es el epitelio que generalmente va a estar en la uretra, ¿sí? Entonces, dependiendo de la forma del epitelio que yo tenga, eso es de donde provienen esas células y de donde generalmente se descaman en caso de una infección, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también hay una función. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, más epitelio transicional, ¿sí? Aquí no están teñidos, podría estar aquí con un poquito de lugar, pero lo que pasa es que dependiendo de la luz que le entra al microscopio, es el tono en el que se ve la foto, ¿sí? Por ejemplo, aquí sí aquí hay un contraste de fases porque aquí estamos utilizando una lámpara a contraluz, ¿sí? En el microscopio. Aquí que vemos también células de epitelio, más epitelio, células atípicas, aquí podría hablar de una neoplasia. Un cuerpo, dice aquí cuerpo oval, teñido con Sudan 3, ese cuerpo oval tendría yo que determinar qué es, ¿no? Cuando hay contaminación por espermatozoides, ojo, cuando se pide un examen general de orina, se le pide al paciente, sea hombre o sea mujer, que se abstenga de tener relaciones sexuales este, 3 días antes del examen, para que no resulte el examen microscópico con contaminación de espermatozoides. Más espermatozoides, eritrocitos, ¿sí? En sangre, más eritrocitos, ¿sí? Aquí se ve bien la dona del el disco bicóncavo. Uh-huh. Leucocitos abundantes, esto es una infección de vías urinarias, ¿sí? Muchos eritrocitos. Cuando hay muchos eritrocitos, como en esa cantidad, hay un sangrado y puede haber una micro o macromaturia. Más leucocitos. Los cilindros, ¿ya vieron? ¿Sí? Estos tubitos, estos son cilindros hialinos, es decir, la mucosidad del tracto urinario se vuelve más densa, se acumula en los túbulos y forma estos cilindros, que repito, lo que pasa es que el tubo funciona como un molde en el cual ahí se acumulan las sustancias. Cuando se libera ese tapón, sale en forma de un cilindro, ¿de acuerdo? Y hay cilindros de todo, hay cilindros hialinos, hay cilindros granulosos, hay cilindros de uratotamorfo, hay cilindros de leucocitos, hay cilindros de células epiteliales, hay cilindros de eritrocitos. Esto es cuestión de práctica. En cuanto más exámenes generales de orina veas el microscopio, más vas a aprender cómo se ven las cosas. ¿De acuerdo? Esto lo paso rápido para que veas cómo se ve al microscopio el sedimento urinario. ¿Ok? Y me voy rápidamente al video porque si no, no lo vamos a alcanzar a ver. Son 12:42, hay que verlo. Entonces, déjame detener la presentación, prepararlo, son 8 minutitos, si nos da tiempo. Y te comparto la pestaña porque si tiene audio.
Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca del examen general de orina. Se realiza de una manera fácil y dinámica. Comencemos. Bueno, el examen general de orina fue el primer estudio que se realizó en el laboratorio de utilidad médica, ya que este es indoloro y es de muy fácil obtención. El examen general de orina es importante para determinar o para revelar ciertas anomalías en el tracto urinario. Podemos revisar si hay algún tipo de infección, sangrado o para determinar el funcionamiento de riñones y ver un correcto funcionamiento también del hígado. Bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestro examen de orina. Para iniciar, debemos contar con un microscopio de una buena resolución. Además, también vamos a necesitar unos guantes para nuestra seguridad y una bata. También vamos a necesitar un tubo donde vamos a colocar la orina, nuestras tiras reactivas. En este caso tengo 2 modelos o 2 marcas. Aquí adentro vienen las tiras reactivas. Como pueden ver, vienen las pruebas que realiza, que en este caso son leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteína, pH, sangre, gravedad específica, cetona, bilirrubina y glucosa en la orina. Eso es lo que mide. Es importante que tenga su registro sanitario de la Secretaría de Salud. También vamos a necesitar portaobjetos. Y cubreobjetos. También lo que es la tinción Stern-Hermit-Malvin. Este es para diferenciar los distintos tipos de células y poder hacer una medición correcta. También vamos a necesitar una micropipeta con sus puntas para micropipeta para tomar volúmenes pequeños. Y nuestras pruebas, que serían las orinas. En este caso tengo 2 frasquitos. La prueba 1 es el frasco ideal para realizar el examen general de orina, ya que es de boca ancha. No se recomienda traer este tipo de frascos de la prueba 2 que estén lavados. Lo ideal es traer un frasco nuevo y que sea especial para orina. Y por último, un pedacito de papel. Y nuestra centrífuga, donde vamos a llevar el procesamiento de nuestro estudio. Bueno, aquí ya vamos a iniciar. Ya he llenado mi tubo. Es importante llenarlo aproximadamente, que dejarle un espacio de 1.5 centímetros para que no se vaya a derramar el tubo. Y al lado tengo un tubo con agua que vamos a utilizarlo para nivelar nuestra centrífuga. Pero primero lo que vamos a hacer va a ser colocarle la tira reactiva. Tomamos nuestro pedazo de papel y lo tenemos preparado. Es importante hacerlo esto rápido y al momento que se nos indica. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero. Vamos a sumergir la tira. La metemos, la dejamos 5 segundos, contamos 5 segundos y vamos a sacar la tira. Esta ya está iniciando con su reacción química y vamos a hacer una comparativa con nuestro tubo. Aquí vamos a revisar. Pueden ver aquí que dice a los 30 segundos se mide la glucosa, bilirrubina 30 segundos, cetona 40, gravedad específica 45, sangre a los 60 segundos, pH, y así vamos a esperar a que pase ese tiempo para realizar la comparación e ir anotando los resultados que nos dé. En este caso ya pasaron los 30 segundos de la glucosa es negativa, la bilirrubina también es negativa, cetona también está negativa, gravedad específica es de 1.010. Sangre también está negativa. El pH de la muestra es de 6.5. Proteína negativa, urobilinógeno negativo. Trae los nitritos positivos. Y vamos a esperar un poquitito más a los leucocitos para ver si se pintan. Parece que sí se están pintando un poco. Sería aproximadamente 70 leucocitos sobre microlitro el resultado. Y lo vamos a anotar en nuestra bitácora. Una vez que terminamos el estudio físico-químico, vamos a seguir con el centrifugado de nuestra muestra para leer el sedimento. Vamos a llevar estos 2 tubos hacia la centrífuga. Los vamos a colocar uno frente al otro. Tapamos bien nuestra centrífuga y revisamos que esté a 1500 revoluciones por minuto
y la vamos a poner durante 5 minutos. Bueno, ya ha terminado nuestra centrífuga de procesar las muestras. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se detenga y vamos a sacar nuestro tubo. Aquí en el tubo, al fondo viene lo que es el sedimento, que es la parte que nos interesa, por lo que vamos a retirar el sobrenadante con mucho cuidado. Y le vamos a dar unos pequeños golpecitos leves para homogeneizar el sedimento. Aquí en el sedimento se van a encontrar todas las células que vamos a necesitar ver en el microscopio. Pero antes de verlas, vamos a tomar nuestra micropipeta y vamos a tomar 30 microlitros de solución Stern-Hermit-Malvin. Y lo vamos a depositar con mucho cuidado adentro de nuestro tubo. De igual manera vamos a agitar la muestra. Y aquí ahora del sedimento vamos a tomar 30 microlitros y lo vamos a depositar. Y listo. Retiramos nuestra puntilla. Y vamos a colocarle a nuestro portaobjetos su respectivo cubreobjetos. Ahora sí, es momento de poder verla al microscopio. Encendemos el microscopio y vamos a colocar aquí nuestro portaobjetos con la muestra para revisarla. Es importante que este se encuentre en el objetivo 40 por. Es importante que el microscopio esté limpio tanto de los objetivos como de los oculares. Si ustedes se fijan, cuando él cambia de campo, ahí por ejemplo, se mueve parte de las estructuras, pero estas rayitas no es otra cosa más que pelusa. Todas estas rayitas que no se mueven cuando él mueve el campo, es pelusa que entró al ocular, es polvo, ¿sí? Entonces, pues nos provocan interferencia con la vista de mi microscopio, ¿de acuerdo? Hola amigos, el día de hoy vamos. Entonces, así rápidamente es como este químico nos mostró cómo se hace el examen microscópico. Y el químico, nosotros no utilizamos colorante. Si acaso llegamos a utilizar un colorante, es el Lugol, que es a base de yodo, ¿de acuerdo? Para diferenciar estructuras, a veces podemos encontrar protozoarios parásitos de los genitales, como Trichomona vaginalis, u otro tipo de protozoarios. Entonces, con el Lugol los hacemos más evidentes, ¿ok? Bueno, los alumnos de la maestra Tania, la semana pasada publiqué la práctica correspondiente a mi sección, pero omití quitar sus nombres de todos los de la sección de la maestra Tania. Después corregí. Entonces, todo lo que indiqué yo de la práctica 9 es para mi sección, muchachos. Su sección con la maestra Tania, ella les indica sus instrucciones, sigan las de ella, no las mías. Y ahorita por lo pronto ya se pueden retirar, porque ya les voy a dar nada más la indicación final de la práctica ya a mis alumnos, y ya ellos también se retirarán. Nos vemos en, bueno, ya no, la sección A
ya no nos vemos en 8 días, ya dentro de 8 días ya la maestra Tania se reintegra a las prácticas de laboratorio, pero además me parece que no, todavía la siguiente semana tenemos clase, tenemos la práctica 12 glándulas secretorias reproductivas, espermatogénesis. Y bueno, también hay que ver lo de la práctica 13 y 14. Ya me pongo de acuerdo con ella, es posible que se vean las tres dentro de 8 días. Entonces ya se pueden ir los de la sección de la maestra Tania y los de mi sección se quedan conmigo. Por favor, nos vemos muchachos, que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Ok, bueno. Harán Ruiz es de aquí, ¿no, verdad? Mega Tan. Creo que desde López. Ok, entonces, ¿qué van a hacer, muchachos? Voy a quitar tantito la práctica. ¿No? La práctica esa es más fácil, muchachos, no es tanto chamba. Listo de cotejo. Aguanten porque con todas las cosas que abro se satura el buffer y se pone lenta la máquina. Entonces, PDF y vas a tener dos subactividades. Una, la morfología microscópica de los elementos encontrados en un proceso urinario. ¿Qué significa? Bueno, de una vez voy a abrir los formatos de la actividad para que lo veas. Vas a hacer precisamente así como este atlas, imágenes de lo que dice arriba, por ejemplo, dibujar, si es que lo haces a mano, ¿no? ¿Eh?
¿Preguntas o dudas, niños? Bueno, entonces, por favor, la semana que entra, procuren entrar dentro de los primeros minutos para poder tener todo el tiempo para no ir tan a la carrera, ¿de acuerdo? Pónganse a estudiar porque yo creo que dentro de 15 días va a ser el examen. Ya saben que lo hace la maestra. Yo únicamente entregaré los 3 puntos de las prácticas. Y repito que por la premura, lo más probable es que no haya periodo de recuperación, es decir, segunda vuelta de entrega. Entonces, entréguenlo en esta primera ocasión, por favor. Bueno, son la 1. Es la 1. ¿Tienen otra clase después de esta? ¿No? Bueno, pues de todos modos ya es la hora de irse. ¿Qué? Yo tengo una duda, espérame tantito. De lo de que tenemos que dibujar el esquema, o sea, si esa computadora puedo buscar una imagen del órgano en sí, y nada más rotularlo, por ejemplo. O sea, no tanto de ¿Tú? una ilustración, ajá. ¿No lo va a hacer en equipo? O sea, bueno, con mi equipo, pero nos dividimos Ok. las actividades. Muy bien. Entonces, o sea, ¿se Bueno, podría hacer eso? si tú manejas algún programa que te pueda rotular, o sea, que tú encuentres nada más la imagen y tú le pones los rótulos aparte, adelante, está permitido, no hay ningún problema. Al contrario, está bien, porque si tú no lo encuentras rotulado, en el proceso en el que tú lo rotulas, aprendes las partes. Está bien el ejercicio. Ujú. Bueno, gracias, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, por favor, No, profesor, gracias. la gente que tiene problemas con su internet, de alguna manera avise para que se le espere o que no sorprenda con media explicación, por favor. Y las personas que faltaron hoy y que tienen justificante, que me manden el correo electrónico correspondiente. Por favorcito, ¿ok? Bueno, entonces, Sí, claro. si no hay más comentarios, nos vemos en 8 días, el lunes, para las prácticas 11 y posiblemente la 12. Sí, la 11 y la 12. Prueba de gonadotropina coriónica humana y espermatogénesis. ¿Qué les toca estudiar? ¿Qué es la gonadotropina coriónica humana? ¿Cómo se lleva a cabo la espermatogénesis? En el Tórtora viene un cuadro esquemático bien padre de la espermatogénesis y me buscan imágenes de cómo se ve una espermatobioscopía para que cuando yo se las proyecte ustedes ya tengan una idea. ¿Ok? Bueno, ya me pasó un minuto. Ya se pueden ir. Nos vemos en 8 días estudiaditos, por favor. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego.